Era hace una vez un pueblito muy bonito llamado Tabasco, con un clima agradable, abundantes bosques, frutas exóticas y muchas plantas y animales. Todo era armonía y tranquilidad hasta que llegaba la temida temporada de inundaciones. Entre los meses de septiembre y octubre las precipitaciones en el estado aumentan por 20. Las lagunas se llenan, los ríos se desbordan, llueve todos los días, las 24 horas, 7 días a la semana y no hay donde esconderse. Todo esto combinado con la geografía naturalmente pantanosa del estado provocan inundaciones todos los años. Muchas familias pierden sus patrimonios, otros quedan completamente en la miseria e incluso los animales salen perjudicados. Hola, ¿qué tal? Científicos y futuros científicos, yo soy Elín, el ingeniero. Y hoy hablaremos acerca de las inundaciones en el estado de Tabasco. Parte 3. Ay, ya comenzó a llover. ¿Se va a inundar otra vez? Hagamos un breve resumen de los videos anteriores. En la primera parte mencionamos todas las razones por las que se inunda Tabasco y en la segunda parte explicamos que estas inundaciones han ocurrido desde hace miles de años. En este video hablaremos de las posibles soluciones a este problema y para abordarlas como debe ser, vamos a dividir este video en 5 partes importantes. Muros que impidan el paso de los ríos, canales irrompidos, presas y dragados, reforestación y el factor humano. Hablemos de los muros. Actualmente Villahermosa, capital del estado de Tabasco, tiene un bonito y colorido muro que protege a la ciudad del río Grijalva. Este es uno de los ríos más grandes y caudalosos de todo México y en la temporada de inundaciones que abarca los meses de septiembre y octubre, lo único que impide que ese río se meta a la ciudad es ese muro tan delgado como la pared de mi casa. Existen otras zonas del estado donde no hay muros, pero sí hay barreras que impiden el paso de los ríos. Sin embargo, aunque aparentemente los ríos no pueden cruzar los muros, en realidad sí lo hacen. Observen, allá está el río y esa es la carretera que nos divide. Pero ¿qué está pasando aquí abajo? Sorpresa, es el agua del río que está fluyendo desde abajo de la tierra. ¿Cómo es eso posible? Eso se debe a la filtración natural del suelo. En la segunda parte de este video vimos cómo Tabasco se formó principalmente por el arrastre de sedimentos de los ríos durante millones de años. Todas las construcciones, casas, edificios, carreteras, absolutamente todo se tiene que construir encima de ese terreno lodoso y pantanoso donde el agua se filtra muy fácilmente. En otras palabras, sin importar cuántos muros o barreras se pongan, el agua siempre va a reclamar el territorio que le pertenece. Tal y como pasa en este muro, cuando el río supera el nivel del suelo, este comienza a filtrarse y si el agua se queda demasiado tiempo, al final el río logrará cruzar desde abajo. Miren mi patio, no ha llovido en 2 días, ¿por qué hay agua entonces? Toda esta agua se está filtrando desde abajo de la tierra debido a que el río ha superado la altura del suelo. No puedo evitar que el río se filtre desde abajo, pero lo que sí puedo hacer es desviar toda esa agua con canales que rodeen mi casa y estén a una mayor profundidad. De modo que el agua seguirá su cauce natural a través de esos canales sin afectarme. En otras palabras, los muros y las barreras sirven para retener momentáneamente el agua, pero si el nivel del río se queda por encima del suelo durante mucho tiempo, al final el agua logrará cruzar desde abajo. Los muros no sirven para el largo plazo. Lo que sí sirven son los canales, lo que nos lleva al punto número 2. Esta es la ciudad de Venecia, un lugar muy famoso y conocido principalmente por ser la única ciudad del mundo que no tiene carreteras. No, aquí todo el mundo se mueve por el agua, desde el transporte público hasta la policía y los bomberos. Hace unos 1500 años Venecia era algo parecido a Tabasco, un lugar pantanoso que se inundaba constantemente, pero con el paso de los años las personas que ahí se asentaron se las ingeniaron para construir una ciudad en un lugar que permanecía inundada la mitad del año. ¿Cómo lo hicieron? Con canales, pero no canales de televisión, canales de agua.
Ellos entendieron que no podían luchar contra la naturaleza, así que además de rellenar los terrenos pantanosos para hacer caminos como en Tabasco, construyeron canales en donde las aguas pudieran fluir fácilmente y así usar esos canales como medios de comunicación y de transporte, como en Tabasco, claro. Así como Venecia, podríamos mencionar otros lugares que supieron aprovechar su geografía acuática para construir canales y vivir en armonía con los ríos. Tal es el caso de Holanda, Noruega o Ámsterdam, el claro ejemplo de una población con canales que se convirtió en una gran metrópoli. Claro que comparar Venecia con Tabasco es un poco injusto, ya que Venecia es un conjunto de más de 100 islas rocosas conectadas con puentes, mientras que Tabasco es una planicie lodosa sin una superficie rocosa. Afortunadamente tenemos una idea de cómo vivían nuestros antepasados en este mismo lugar, concretamente los mayas, quienes se asentaron aquí hace más de 3000 años. Ellos entendieron la importancia de vivir en armonía con la naturaleza. Como diría Carlos Martínez Azad, Tabasco es más agua que tierra, así que en vez de invadir los ríos, los mayas construyeron sus ciudades en torno a los ríos, utilizando retículas. Las retículas son una red de canales de agua que están conectados entre sí como una malla enorme que abarca varios kilómetros. Y para esto, ¿quién mejor para explicarlo que el doctor Emanuel, especializado en hidrología? Y este es otro descubrimiento del año pasado. Es parte de Belice, pero pues sabemos que Belice era zona maya, pero también Tabasco y Chiapas y Guatemala. Y ahí se encontraron las retículas de canales, la gestión del agua o la mejor y más eficiente gestión del agua que podemos observar. Entonces, en el plano de arriba está la parte de Belice, el cuadrito, y abajo ya ampliado ese cuadrito. Ahí ya se ve unas líneas de diferente color y unas parcelas que están más elevadas. Las líneas de tonos más bajos son los canales, y si ven por ahí unas líneas en color azul, es parte de la zona todavía más baja. Entonces, con esta técnica, los mayas hidrataban sus parcelas y tenían cosechas mucho más abundantes. Pero también esta es una práctica que he hecho con mi equipo de investigación y hemos encontrado que para inundaciones es muy fácil desalojar el agua cuando la superficie se inunda completamente. Hagan de cuenta que los canales son vías rápidas para sacar el agua. Entonces el agua se desaloja muy rápidamente. Se aumenta la productividad hasta 7 cosechas al año y podemos así rescatar suelos en zonas inundables. Se disipa la energía. Cuando viene el agua con mucha fuerza y pasa a través de una retícula de canales, se calma y su tirante es uniforme, fácilmente se puede desalojar. ¿Qué tiene la retícula de canales de especial? Bueno, que todas las uniones tienen que estar a 90 grados. Como lo pueden observar, así es como lo construyeron los mayas. Esa liga, esos cruces de 90 grados, le hace que se convierta en una retícula. ¿Y qué es lo que hace la retícula? Pues podemos hacer una retícula grande y nada más poner 2 o 3 entradas de salida del agua y por eso podemos controlar cuánta agua queremos en los canales. El uso de esta técnica les permitía a los mayas convivir con las inundaciones, tal que el agua no se quedaba estancada durante días o semanas como pasa actualmente, sino que había inundaciones y minutos después el agua volvía a su nivel. De modo que si en Tabasco se aplicara la misma técnica, no solo podríamos mitigar las inundaciones, sino también aprovecharlas, ya que los canales también servirían para retener el agua cuando ésta hiciera falta en la época de sequías, manteniendo el agua dentro de los canales con compuertas. En otras palabras, si quisiéramos implementar este sistema, lo que se tendría que hacer es transformar por completo Tabasco, rehacer de nuevo todos los caminos, calles y carreteras y hacer que los ríos que atraviesan las ciudades ingresen en las ciudades desde antes de que haya inundaciones, para que los canales de agua y los ríos formen parte de la arquitectura natural de todo el estado. ¿Difícil? Difícil, pero no es imposible. Por supuesto, antes de querer transformar Tabasco en un Venecia 2, primero tenemos que controlar la fuerza de los ríos, lo cual nos lleva a mencionar el factor rompidos. Hablemos brevemente de esto. Allá por el año 1675, los habitantes de la región de la Chontalpa estaban hartos de los saqueos de los piratas ingleses que entraban por el puerto de Dos Bocas. Para solucionar este problema, en vez de colocar seguridad y policías, lo cual habría sido lo más sensato, los gobernantes de aquel entonces se preguntaron: ¿y qué tal si secamos el río y así los piratas ya no van a tener por dónde venir?
Y eso hicieron, de modo que con una excavación conectaron el río Mezcalapa con el río Grijalva, desviando el cauce natural del río y secándolo. A este tipo de excavación se le denominaría rompido en tabasqueño. Durante casi 2 siglos a nadie le importó que hubieran desviado el río Mezcalapa, hasta que en 1782 ocurrió el famoso diluvio de Santa Rosa, el cual si no conoces te recomiendo que vayas a ver la primera parte de esta serie dando clic a este video de aquí. A partir de este evento, los gobernantes se darían cuenta que haber desviado el río probablemente fue un error, y en un intento de reparar ese error, decidieron romperlo de nuevo. Pero en vez de regresarlo a su cauce natural, lo cual hubiera sido lo más lógico, en 1864 decidieron hacer otro río al cual llamarían el río Carrizal, para llevar toda el agua del río Mezcalapa hasta el Golfo de México. Pero esto no serviría de nada, ya que este nuevo río, junto con el Grijalva, seguirían inundando el municipio de Villahermosa. Para corregir la corrección que habían hecho, en 1904 decidieron hacer otro rompido para unir de nuevo el río Carrizal con el río Grijalva, creando el río La Pigua. Pero este nuevo rompido haría que se inundaran las zonas de cultivo, provocando pérdidas millonarias para el estado. Así que para corregir la corrección que habían corregido, en 1932 con otro rompido crearon el río Samaria, pero este terminaría inundando Jalpa-Nacajuca y Cunduacán. Por lo que en un intento de corregir la corrección de la corrección que habían corregido, en 1940 volvieron a hacer otro rompido, pero este provocaría que el río Mezcalapa intentara recuperar su cauce natural hacia el río que habían secado hace 200 años, y para evitarlo en 1952 harían otro rompido, pero este terminaría inundando los municipios de Cárdenas y Comalcalco. Después de tantos errores, uno pensaría que los gobernantes se darían cuenta que andar rompiendo los ríos solo le traía más problemas al estado. Pero no, siguieron haciéndolo. Usted no aprende, ¿verdad? Y de hecho, los rompidos más recientes son los que se hicieron en el río Censo y el río Tintillo, antes y después de Villahermosa, y una compuerta en el río Mezcalapa llamada el Macayo, la cual sirve para desviar el agua del río Carrizal al río Samaria. Estas obras no consideraron el flujo de sedimentos. El sedimento son todas las rocas, arena, lodo, piedras, materia orgánica, etcétera, que arrastra el río. Un río no solo es agua, es todo un ecosistema. Y no considerar esto trajo problemas que no se esperaban, como dejar sin agua a las personas de Villahermosa, quienes tomaban ese líquido del río Carrizal. Una ciudad que se inunda sin agua. Y difícil de creer. Oye, si este video te está gustando, no olvides suscribirte a mi canal, también deja un buen like y toca la campanita para que no te pierdas ningún video. Quizás si hubieran visto las obras de los mayas se habrían dado cuenta que en vez de romper los ríos, lo que tenían que hacer era canales en torno a los ríos. La ignorancia sale cara, ¿no? 3. Presas y dragados. Años después, por la tontería que habían hecho los antiguos gobernantes, para evitar que el estado se siguiera inundando, se formaría el sistema de presas del Alto Grijalva, que contaría con 4 presas que, se supone, retendrían el agua del río Grijalva. Pero las inundaciones seguirían hasta el día de hoy. ¿Para qué sirvieron las presas entonces? No lo sabemos. Bueno, en realidad sirven para generar electricidad, pero para detener inundaciones no sirvieron. Por si fuera poco, en el 2003 el gobierno federal junto con el gobierno estatal dieron a conocer el Proyecto Integral de Control de Inundaciones, el famoso PICI, con el que se construiría una serie de bordos y estructuras de control de ríos, los cuales jamás se terminarían. Inicialmente este proyecto tendría contemplado un presupuesto de más de 2.000 millones de pesos, o sea, un montón de dinero. ¿A dónde se fue todo ese dinero? Tampoco lo sabemos. El problema con las presas y estos bordes es que impiden el paso de los sedimentos. La clave no es hacer presas, sino más bien hacer que el agua se desaloje rápidamente cuando haya demasiada y que se quede en este lugar cuando escasee. ¿Y cómo se hace eso? Con canales y muros más pequeños que las presas. Estas son otras obras mayas. El río Usumacinta, uno de los ríos más caudalosos, hicieron obra los mayas. Esas barreras que ven, digamos que son como topes para que el agua pierda
pierda energía, igual que un carro. Pero también cuando hay poco caudal se frena el agua y entonces esa retícula de canales, esto no está comprobado, es mi tesis. La retícula de canales era alimentada con el nivel que tenía el agua en aquel entonces. Ojalá hubiéramos hecho caso a los mayas y hubiéramos puesto este tipo de obras en donde eran necesarias y no compuertas, porque las compuertas o las barreras más grandes retienen el sedimento y el sedimento va haciendo un tapón para el río. Fíjense cómo ya tienen miles de años o 1000 años por lo menos estas obras y están limpias, no están reteniendo sedimento por la altura tan baja que tienen. En caso de que lloviera en abundancia, el agua brinca y se lleva parte del sedimento que podía retener. Entonces para mí esto es algo maravilloso, ya le traigo muchas ganas de estudiarlo, de modelar el río Sumacinta, pero bueno, paciencia. Hace muchos años en la ciudad de Villahermosa, en lo que actualmente es el malecón, había algo llamado el puerto de Villahermosa, donde llegaban grandes embarcaciones que traían productos y comida para todos los habitantes del estado. Con el tiempo, el río Grijalba, por donde transitaban esos enormes barcos, se fue llenando de lodo y materia orgánica, lo que dificultó el paso de los barcos, y estos se limitaron a llegar solo al puerto de Dos Bocas, al margen del Golfo de México. Esto pasó debido a que el río Grijalba, el cual es muy caudaloso, arrastraba sedimentos de las partes más altas del territorio y poco a poco fue perdiendo profundidad, y en vez de extenderse hacia abajo, se empezó a extender hacia los lados. En el pasado estos ríos no arrastraban tantos sedimentos, ya que el avance natural de los bosques y las raíces de los árboles retenían la tierra, impidiendo que los ríos ganaran terreno. Lo que nos lleva al punto 4, la reforestación del estado. Como vimos en la segunda parte de esta serie, a partir de los años 60, el estado de Tabasco sufriría una pérdida considerable de su flora. Esta acabaría con el 90% de los bosques y selvas, y claro, también se incluye la deforestación del estado de Chiapas, el lugar de donde vienen los ríos. Esto, combinado con los rompidos y al hecho de que se rellenaran los pantanos, provocó que los ríos ahora, en vez de extenderse hacia abajo, se extendieran hacia los lados, inundando zonas que antes no se inundaban. La pérdida súbita de tantos bosques y selvas solo trajo problemas para el estado. En una zona costera, casi al nivel del mar, con un suelo hecho prácticamente de lodo, arena y tierra, la mejor manera de asentarse no es con concreto ni con metal, sino con madera. Sí, aunque suene contradictorio, la mejor manera de asentarse aquí es con madera. Los mayas lo sabían y reforzaban sus cultivos con las mismas raíces de los árboles. En Venecia, toda la ciudad está asentada sobre más de 1 millón de troncos que tienen miles de años. Muchos se preguntarán cómo es posible que la madera dure tanto tiempo sin podrirse. Fácil, la madera se pudre si está en contacto con el oxígeno, porque las bacterias comienzan a comérsela y a podrirla. Pero si se encuentra en un lugar sin oxígeno, esto no pasa, o por lo menos no con tanta rapidez. ¿Y en dónde no hay oxígeno? Bueno, en el espacio exterior, pero también en el suelo de Tabasco. En un lugar tan pantanoso y lodoso no hay oxígeno, por lo que un tronco puede durar cientos o hasta miles de años, y con el tiempo se recubre de sedimentos y minerales, volviéndose tan resistente como la roca. Por lo que lo ideal sería que las personas, teniendo conocimiento de esto, a partir de ahora hicieran sus casas encima de bases de madera, y también de paso las hicieran 1 o 2 metros por encima del nivel del suelo, para que así eviten las inundaciones. Lo que nos lleva al punto final, el factor humano. A lo largo de esta serie hemos visto los factores humanos y naturales que han propiciado las inundaciones en el estado. Tabasco nunca ha tenido el más mínimo sistema de planificación urbana. Cada quien se asienta donde puede, en medio de una laguna, al lado de un río, en donde sea. Además, los ríos que más inundan al estado no han sido dragados desde hace décadas y no tienen presas que controlen el nivel del agua. Asimismo, Tabasco no está planificado para vivir en armonía con la naturaleza. Los árboles se talan como si fueran un estorbo, las fuentes de agua se usan como drenaje. De hecho, ninguna de las ciudades del estado tiene un drenaje y absolutamente todos los ríos y lagunas están contaminados. Para evitar que el estado se siga inundando de una vez por todas y para siempre, se tendrá que seguir un riguroso plan de 3 etapas
considerando el corto, mediano y largo plazo. Etapa 1, corto plazo, plan de urbanización. Se tiene que impedir que las familias se sigan asentando en lugares inundables. Se tiene que cambiar la forma en la que se extiende la ciudad e inculcar en la población la idea de que hay que convivir con las inundaciones haciendo casas más altas que el propio nivel del suelo. Fase 2. Dragar y reforestar el estado. Limpiar los ríos y las lagunas para que vuelvan a ser recursos de agua limpia. Tratar a los ríos como los ecosistemas que son y no como amenazas de inundación. Plantar de nuevo árboles nativos que refuercen el suelo y recuperar el cauce natural de los ríos. Etapa 3. Transformar todo el estado y aprender a convivir con la naturaleza. Que los ríos y las lagunas del estado formen parte de la arquitectura, que los animales y plantas sean parte de la planificación y se refuercen las construcciones del estado y el medio de transporte vuelva a ser acuático como lo fue en el pasado. Todo esto suena como una fantasía que nunca va a ocurrir, pero en realidad es posible. Consideremos que Venecia alguna vez fue como Tabasco. La solución a las inundaciones siempre ha estado ahí, en la historia. Con el tema de las presas y rompidos seré claro, el daño ya está hecho. Sí, puede que los rompidos y las presas inundaran zonas del estado que antes no se inundaban, pero es que antes de las presas y los rompidos, el estado ya se inundaba. Es decir, las presas y los rompidos no son causantes de las inundaciones, como se dice por ahí. Inundaciones siempre ha habido. Echarle la culpa a quien queramos no va a cambiar esto. Sí, hay que hacer justicia y hay que castigar a los culpables, eso sí, pero el pasado ya no se puede cambiar. Lo hecho, hecho está. Lo que sí podemos cambiar es el presente, y el cambio no lo va a hacer una persona o un gobierno. Lo tenemos que hacer todos juntos. Políticos, científicos, sociedad, ingenieros, absolutamente todas las personas que aquí vivimos tenemos que resolverlo. Si nosotros no lo hacemos, nadie más lo va a hacer. Sí, puede que los antiguos gobernantes cometieron errores al romper los ríos, y puede que nuestros antepasados cometieron un error aún más grande al venirse a asentar en un territorio que se inunda tan fácilmente. Pero pensar en eso no va a cambiar nada. Nadie va a bajar del cielo a resolver nuestros problemas. Tenemos que resolverlo nosotros mismos. Tenemos que demostrar que es posible, y solo así evitaremos que las futuras generaciones tengan que pasar por todo el sufrimiento que nosotros hemos pasado hasta ahora. ¿Y tú? ¿Crees que vale la pena intentarlo? Déjame saberlo en los comentarios. Y si esta serie te gustó, no olvides suscribirte a este canal aquí, mira la primera parte aquí, y por supuesto, toca la campanita de notificaciones para que no te pierdas los próximos videos de ciencia. Adiós.